Bienvenidos, estamos en directo desde la ciudad condal para celebrar el primer encuentro internacional de patriotas y conservadores organizado por el Partido de Conservadores y Reformistas Europeos, ECR, Party en sus siglas en inglés. Como ustedes comprenderán, es imposible traer a todos los intervinientes a la presencia física, pero confiamos, esperamos que traerles a todos a Barcelona, desde Estados Unidos, desde Chile, desde Suecia, desde Italia, desde cualquier lugar del mundo. Confiamos en que este gran debate sea el primero de muchos. Nosotros no engañamos, lo decimos claro. Estamos aquí para dar respuesta, para demostrar que los patriotas y conservadores de todo el mundo estamos absolutamente unidos, que somos la única opción, que la sociedad no está sola, que frente a la ruina, las dudas, un mundo incierto, de censura, de dictadura del pensamiento, estamos aquí y somos la única alternativa posible. Y además hemos venido para ganar y para quedarnos. Es un honor para mí poder contar con estos invitados de lujo físicamente en el plato. En primer lugar, Giorgia Meloni, presidente de Fratelli d'Italia, presidente del Partido de Conservadores y Reformistas Europeos. Muchísimas gracias, Giorgia, por el esfuerzo que has hecho y, sobre todo, muchas felicidades porque hoy, además, es tu cumpleaños. En segundo lugar, Santiago Abascal, presidente de Vox y líder de las fuerzas conservadoras y patriotas en España. Muchísimas gracias también por tu presencia. Muchísimas gracias, Jorge, a ti. Bienvenidos y muchas gracias a todos por estar aquí. Hoy tenemos un debate donde tendremos nuestros dos intervinientes estrella en presencia física y otros panelistas y expertos que intervendrán online. El debate se divide en tres grandes bloques: globalismo y patriotismo, o contra el patriotismo, el futuro de Europa y, en tercer lugar, la crisis inmigratoria. Al final del evento daremos paso a unas cuantas preguntas de la prensa que está siguiendo con toda seguridad este evento desde sus lugares. En primer lugar, el panel es denominado globalismo y contra el patriotismo. Y, bueno, yo se lo voy a contar y ustedes lo saben, pero si alguno no lo sabe, Facebook, Twitter, Apple, Google, YouTube. Sigo WhatsApp, TikTok, Instagram, Comcast, Twitch. Me dejo alguna con toda seguridad. Las empresas que controlan el 98% de las redes sociales que se usan en Occidente han suspendido de forma coordinada toda la comunicación pública y privada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En paralelo, American Express y Deutsche Bank han comunicado también que cancelan todos sus negocios con Donald Trump y con sus empresas. Si han sido capaces de cancelar públicamente la presencia del presidente de los Estados Unidos, del líder político más importante del mundo, ¿qué no puede hacer con cualquier diputado de cualquier país, con el presidente de cualquier nación, con un alcalde, con un concejal o incluso con cualquiera de nuestros compatriotas de a pie? Por no hablar de los riesgos claros de esta censura global. ¿Hasta dónde llega la concentración de poder de las grandes corporaciones supranacionales? ¿Qué podemos hacer los patriotas? ¿Qué pueden hacer las naciones para defender su soberanía frente a este ataque sin precedentes? Giorgia. Buenas tardes. Ya de entrada, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias, Santiago y Jorge, por este evento que abre esta temporada de los conservadores. Este nuevo año esperemos que sea mejor que el anterior. Y muchísimas gracias también por estas preguntas muy profundas que vosotros tenéis y nosotros también tenemos el valor de plantearnos, porque otros tienen respuestas fáciles y nosotros no. Ser conservadores esto es plantearse continuamente preguntas, porque quien tiene conciencia de su identidad, quien no tiene miedo de quién es, nunca tiene miedo a contestar a las preguntas. Y es el problema que tenemos actualmente. Estoy abriendo una paréntesis, pero luego voy a contestar. Es el problema actual, porque si lo miramos, las cuestiones actuales ya no se consiguen debatir con profundidad y lo necesitan.
falta seriedad. Por ejemplo, el tema de la inmigración es un tema que ya no podemos resolver. Es como si todo fuera xenófobo o xenófilo. Y el tema de los flujos migratorios y del gobierno es profundizar esta cuestión. Habría que distinguir el refugiado de la persona ilegal. Ya no hay espacio para esto, como la familia o el tema del género. No hay espacios para estas cuestiones que son fundamentales. ¿Por qué no hay respuesta? Porque lamentablemente alguien tiene un problema a dar respuestas. Y quien está a favor de las teorías globalistas y no puede decir la verdad y se ha entregado a un sistema de poder demasiado poderoso porque no se puede luchar y por lo tanto está como empujado por ese sistema y alcanzar objetivos personales y está detrás a unas ideas. Bueno, pues esta persona, ya que no puede decir la verdad, acusa al adversario, porque el principio es si no puedes venderte presentable, pues intenta que el adversario sea más impresentable que tú. Y en Estados Unidos, para contestar a tu pregunta, Jorge, entra en esta dinámica. Cuando en Italia, después de lo que pasó en el Capitol, en Italia se dijo, pues Trump se lo describió, bueno, y lo votó 75 millones de habitantes. Es la primera vez en que un presidente saliente tiene más votos que el presidente anterior, ¿no? Y entonces para mí esto es tener respeto. Yo también respeto la democracia. Cuando al día siguiente del asalto en el Capitol, yo condeno cualquier violencia y lo tengo que decir. Y aquí también porque la violencia es una inferioridad y por lo tanto yo no creo que las personas que defienden sus ideas lo necesitan. Pues bien, cuando se definió Trump como un psicópata, entonces me planteé preguntas, porque estamos hablando de la primera potencia mundial, de un presidente saliente, una persona que ha gobernado una nación y todos tenemos relaciones muy fuertes, ¿no?, con esta nación. Y el día anterior, bueno, en Italia tenemos un presidente del Consejo, hoy todavía, mañana no lo sé, que se llama Conte, que ya lleva su segundo gobierno. Y cuando Trump hizo el tuit diciendo quiero seguir trabajando con Giuseppe Conte, se le consideró un endorsement. Pues bien, nosotros a partir de ahí vimos que Facebook, Twitter y todas las grandes empresas que citaste pues silenciaron. ¿Y el problema qué es? Ellos pueden decir que es debido al Capitol que han silenciado, pero nosotros sabemos que no es verdad. Antes de la campaña electoral nosotros tuvimos estas grandes sociedades de las redes sociales y del Big Tech que ya se permitían criticar o silenciar los tweets del presidente de los Estados Unidos. Esto cuando hablamos de empresas privadas que cotizan en bolsa y que financian, ¿no?, el adversario de Donald Trump. A ver, es correcto y es democrático que mientras nosotros damos reglas a nuestros medios de comunicación tradicionales para dar a todos la libertad de expresar sus propias opiniones, porque es un fundamento la libertad de nuestra civilización. Y luego permitimos a estas empresas privadas que critiquen estos tweets sin poner freno. Yo creo que hay que frenar todo esto y antes del tema de Trump esto ya pasaba, porque en Italia también ha pasado. Y no es una ilusión, lo que ha pasado en los Estados Unidos antes de los hechos de Washington también pasará en Italia, en España, en Europa. Pasará cuando nuestros adversarios, ya que no tendrán ningún argumento para responder a nuestras tesis, solo tendrán la posibilidad de silenciarnos.
Así que no sé, que contestar te tienes que callar. Entonces hemos pasado de la izquierda que nos decía que había que creer en Voltaire. No comparto tus ideas, pero yo estoy dispuesto a morir para que las expreses. Pues bien, la izquierda dice, yo no comparto tus ideas, pero haré lo mejor para que tú no puedas expresarte y si es posible que desaparezcas. Y nosotros tenemos que luchar con esto. El gobierno polaco ha emitido una ley. Nuestros amigos de ECR han hecho una propuesta de ley. Van a sancionar cualquiera de estas redes sociales que censure contenidos que no van a violar la ley polaca. Y esto me parece una buena ley porque me parece interesante para todos los conservadores europeos que razonaran sobre este tema. Hay también un tribunal online para evaluar, para defender la libertad, que es un fundamento de nuestras civilizaciones a todos los niveles y sobre todo la de la expresión. Gracias, Georgia. Santiago. Bueno, en primer lugar, yo quería agradecer al ECR, al Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, la organización de este evento que hoy se organiza desde Barcelona, pero que se conecta con amigos de otros lugares del mundo, amigos estadounidenses, amigos suecos, amigos chilenos, y para mí es un honor compartir hoy este plató con Giorgia Meloni en el día de su cumpleaños y que es una persona que tanto va a tener que decir en el futuro de Italia y en el futuro de Europa. Muchísimas gracias, Giorgia, por acompañarnos hoy en Barcelona. Yo, muy brevemente, quería decir que lo que ha ocurrido en Estados Unidos no ha comenzado con el asalto al Capitolio, como ya decía Giorgia Meloni. En primer lugar, estas elecciones estadounidenses lo que han confirmado ha sido la derrota cultural del Partido Demócrata, después de una operación de demonización no solo del presidente de Estados Unidos, sino de todos sus votantes, que han sido 75 millones, como bien recordabas, convirtiendo al presidente saliente Donald Trump en el presidente más votado después de su mandato de toda la historia de Estados Unidos, lo cual nos confirma una noticia triste para todo el mundo occidental, y es que hoy Estados Unidos es una nación profundamente dividida y profundamente enfrentada. Pero hay que buscar cuándo comenzó este enfrentamiento o cuándo este enfrentamiento empezó a estar caracterizado por la violencia, porque lo ocurrido en el Capitolio, el deplorable asalto al Capitolio, que no solo condenamos, sino que maldecimos, ha sido fundamentalmente una excusa de la izquierda global, de la izquierda globalista, para atacar las libertades de los oponentes políticos. Igual que el asesinato de George Floyd fue una excusa para desatar la violencia contra el gobierno de Estados Unidos, a pesar de que ocurriera en una ciudad demócrata. Aquel asesinato fue una excusa para que los grupos denominados Antifa, que son grupos terroristas, para que el Black Lives Matter, también practicando la violencia, desatara una ola de terror en todo Estados Unidos, de robos, de asalto, de demonización, en un intento de aterrorizar al adversario y de alterar el resultado electoral, que finalmente ha sido discutido por muchos estadounidenses que piensan que se ha producido después de un fraude masivo, ante el cual nosotros no tenemos evidentemente pruebas, pero asistimos con preocupación al hecho de que una gran parte de los estadounidenses piensen que hoy las elecciones no han sido limpias. Y fundamentalmente lo ocurrido en el Capitolio ha sido la excusa para desatar una ola de totalitarismo global, en el que una serie de multimillonarios globalistas, multimillonarios de izquierda, se han quitado su careta y han decidido censurar a 75 millones de norteamericanos, en un mensaje muy claro a todo el mundo, porque aquí no se trata de que Donald Trump no pueda hablar, que también. Se trata de que no puede hablar Donald Trump, no pueden hablar sus votantes y que en el resto del mundo pronto no podremos hablar todos aquellos que no estamos de acuerdo con la agenda globalista. Y esto es lo verdaderamente grave, que una serie de empresas, propiedad de unos pocos, vayan a dirigir el destino del mundo y vayan a erigirse en los jueces que distinguen entre la verdad y la mentira y que vayan a ser los árbitros de la libertad de expresión, o peor aún, que vayan a ser los asesinos de la libertad de expresión. Yo creo que fundamentalmente con esta práctica con la que han amordazado al presidente de Estados Unidos y a muchas otras personas a las que han eliminado sus cuentas en redes sociales en Norteamérica, lo que se ha buscado es
atemorizar a mucha gente a lo largo de todo el mundo. Y creo que eso solo demuestra el miedo de los globalistas, el miedo de la izquierda, porque han percibido que el futuro ya no les pertenece, que cada vez más el futuro pertenece a los patriotas, y considero que su reacción ha sido un ataque a la desesperada, además en un momento en el que Donald Trump ya iba a dejar de ser presidente de los Estados Unidos. Solo han demostrado su saña, su odio y su impotencia. Aunque en estos momentos sean muy fuertes y tengan muchas herramientas, solo han demostrado una profunda impotencia. Y yo lo que auguro es que serán derrotados y que no van a poder ahogar la libertad ni en Estados Unidos ni en el resto del mundo. Precisamente para hablar de las elecciones en Estados Unidos nos acompaña hoy Ted Bromun, responsable de Relaciones Angloamericanas de la Heritage Foundation. Muy buenas tardes y gracias por estar hoy con nosotros, señor Bromun. Joe Biden ha prometido que en sus primeros 100 días va a derogar la política de lucha contra la inmigración ilegal de Trump, va a aprobar una ley de igualdad de género, va a recuperar el acuerdo climático de París, volver a los acuerdos comerciales con China, recuperar multilateralismo y tumbar, dice, todas las órdenes ejecutivas dadas por Donald Trump. Incluso en estos últimos días hemos oído y leído en redes sociales una idea que es lo de limpiar el trumpismo, y se habla de crear una comisión de la verdad, lo cual todos sabemos perfectamente que se están refiriendo al Ministerio de la Verdad que anuncia Orwell en su 1984. Ahora que los demócratas tienen ambas cámaras, la presidencia de los Estados Unidos, ¿creen ustedes o cree usted que realmente es posible revertir toda la agenda conservadora desarrollada por Trump? ¿Qué implicaciones puede tener esto en la política americana y en Europa? No creo que sea posible revertir toda la agenda política conservadora en Estados Unidos. Nuestros espectadores en Europa, y debo decir que es un honor tener la oportunidad de hablar con el ECR, que aboga por la libertad, el patriotismo y la democracia en Europa, y con quien la Heritage Foundation tiene una muy buena relación, y a los europeos les diría que Estados Unidos es una unión federal y, por tanto, es crucial que los estados tengan poderes independientes del poder federal, tienen sus propias áreas de responsabilidad, y no voy a negar, por supuesto, que el gobierno federal es enorme, quizá demasiado grande, desde mi punto de vista muy poderoso y muy importante, pero gran parte de la agenda conservadora en Estados Unidos se basa a nivel local y estatal. Por tanto, no quiero infravalorar el daño que puede hacer la izquierda a nivel nacional. Puede hacer muchísimo daño. En cuanto a los conservadores en Estados Unidos, bueno, creo que tiene raíces más asentadas que en Europa. Obviamente porque Estados Unidos es una unión federal y muchos estados europeos no lo son. Pues muchísimas gracias, señor Bromun. Me quedo con una idea que nos va a dar a todos salir con una cierta satisfacción, y es que la agenda conservadora de Trump no va a ser fácil tumbarla, porque el poder del Partido Republicano también y el poder conservador está en el ámbito local y en otros ámbitos, y no solo en el gobierno federal. Muchas gracias. También desde Washington nos acompaña esta noche Grover Norquist, presidente de Americans for Tax Reforms. Norquist ha desempeñado un papel fundamental durante toda su vida y un reconocimiento muy importante dentro del Partido Republicano americano, actuando como enlace entre la Casa Blanca y la estructura de poder conservadora. Buenas tardes, señor Norquist. Bienvenido a este debate. La política económica de Donald Trump se ha basado en desregular, en bajar impuestos, firmar acuerdos bilaterales, proteger el producto americano, ese lema de América primero. Con ello se han logrado cifras récord de empleo y de prosperidad, fundamentalmente para las mujeres y las minorías, y también para las grandes empresas que cotizan en Wall Street. Pero si
bien las minorías y las mujeres han apoyado masivamente a Trump en estas elecciones, al parecer las grandes corporaciones que se han enriquecido con él en Wall Street le han dejado de lado. ¿A qué se debe esa hostilidad de las grandes corporaciones americanas a Trump? ¿Es simplemente ideología o hay algo más? Excelente pregunta. Cuando bajó los impuestos del 35% del impuesto de sociedades, que era lo más alto del mundo, al 21%, billones de dólares entraron a Estados Unidos en forma de inversiones, en forma de valores bursátiles. Estamos hablando de 100 millones de estadounidenses que habían invertido en bolsa, también en forma de ahorros para su jubilación. Estamos hablando de 100 millones de estadounidenses que invirtieron directamente en el mercado bursátil, mientras que los CEOs, bueno, tienen que aparentar ser de izquierdas para ser aceptados. Y bueno, muchos estadounidenses vieron que sus ingresos aumentaron un 6% en un solo año, más de lo que hemos visto con 8 años de Obama, y aquellos con rentas bajas vieron un enorme crecimiento en sus rentas y vieron que sus ahorros también se aumentaron. Y esto será muy problemático para Biden si va a intentar anular estos recortes fiscales. Veremos que se reducirán los ahorros de las personas. Recordemos, en 2 años tenemos las elecciones a la Cámara de los Representantes y 36 gobernadores serán elegidos. Después de los años de Clinton, después de los años de Obama, mejor dicho, los republicanos barrieron ambas cámaras con 60 votos. Y también barrieron distintas oficinas de gobernadores y organismos legislativos. Así que en la última elección los republicanos conquistaron ambas cámaras y seguramente tenemos una Cámara de Representantes republicana en 2 años y en el Senado está muy igualado. Y también hay muchos demócratas débiles en 2 años. Y luego también hemos conseguido muchos órganos legislativos y ahora también hay más de 24 estados con gobernador, senado y cámaras republicanas. Por tanto, los republicanos tienen un acicate enorme, han tenido un respaldo enorme en las últimas elecciones. De hecho, la Cámara de los Representantes era 3 puntos más elevada para Trump. El Partido Republicano goza de mucha salud. Trump la ha reforzado con buenos jueces, con enormes recortes fiscales, con un enorme crecimiento. Incluso durante la COVID nunca hemos retrocedido tanto como con Obama. Y en retrospectiva, vimos que Trump se adelantó 1 año a los demás. Y ahora vemos que se vuelve a disparar la bolsa con gran fuerza. Por tanto, los republicanos bajan los impuestos, tienen menos regulaciones, tienen jueces que respetan el Estado de Derecho y defienden la Constitución. Y el Partido Republicano goza de enorme fuerza y por eso los democráticos quieren cambiar las reglas, como han dicho. Si ganaran, no tratarían de silenciarnos. Entiendo, señor Nordquist, entonces que los grandes CEOs, los grandes ejecutivos de las grandes corporaciones quieren impuestos altos, no quieren jueces justos y no quieren Estado de Derecho en Estados Unidos. Bueno, hay una serie de empresas a las que les gusta impedir que su competencia crezca. Cuando llegó la COVID, muchos gobernadores cerraron pequeños restaurantes y pequeñas tiendas. No se cerró Walmart. Algunas de las empresas más grandes no cerraron y no culpo a esas empresas. Culpo a los gobernadores que tomaron las decisiones sobre qué se cerraba. Pero los más afectados por los cierres, no por el COVID, por
El cierre, como respuesta a la COVID, eran negocios pequeños e independientes. Y los demócratas saben que un 75% de las pymes eran republicanas. Por eso no les importaba destruir este tejido, estos empleos, estas empresas. Y esto ha supuesto un enorme desafío. Se ha dejado atrás a las grandes empresas y se ha dañado a las más pequeñas. Muchísimas gracias, señor Nordquist, y confiamos verle muy pronto en los Estados Unidos. Ciudades incendiadas, tiendas saqueadas, escaparates rotos, monumentos históricos destruidos, decenas de muertos de los cuales nadie ha hablado. Y, sin embargo, hemos visto una imagen tremenda, y es la respuesta de los medios y la izquierda, que ha consistido en arrodillarse ante la extrema izquierda. Arrodillarse, pero no solo figuradamente, sino de forma física. Hemos visto plantar su rodilla en el suelo en señal de sumisión al movimiento Black Lives Matter y al movimiento terrorista Antifa, a gobernadores, senadores, diputados, gobernadores, alcaldes, deportistas, estrellas de Hollywood. La violencia callejera izquierdista no es un fenómeno nuevo. En España, precisamente, se ha reproducido con la llegada de Vox a las instituciones, pero últimamente da la sensación de que la extrema izquierda puede operar con absoluta impunidad gracias al apoyo de los medios. Esto lo hemos podido también ver en Chile, donde es nuestro próximo invitado, José Antonio Kast, presidente del Partido Republicano de Chile, figura política ascendente en ese país. Buenas tardes, José Antonio, bienvenido. Como comentábamos, hemos visto la violencia más descarnizada en las ciudades de Chile. Hemos visto esas imágenes de violencia, de agresiones a la gente, incluso de incendiarse iglesias. Y, sin embargo, la izquierda no ha tenido el castigo esperado, sino que parece que ha tenido una recompensa en forma de un compromiso para reformar la Constitución. José Antonio, la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué a la izquierda se le perdona todo? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a exponer en este gran seminario virtual y decir que la izquierda ocupa la palabra licencia, licencia tipo James Bond, licencia para insultar, para agredir, para robar, para matar, porque han logrado una hegemonía en los medios de comunicación, en las redes sociales, entre los periodistas, entre los artistas, entre las distintas ONGs y también bajo el amparo de distintos organismos internacionales. Cuando ellos roban, hablan de reivindicación social. Cuando ellos insultan, hablan de una lucha por la dignidad. Cuando ellos agreden, dicen que es una respuesta a la violencia que han recibido, y cuando matan, dicen que es en legítima defensa social. Y lamentablemente, adormecida la sociedad por esta hegemonía que han logrado en ciertos medios, la sociedad se ha ido acostumbrando. Y la izquierda fue avanzando paso a paso, etapa por etapa, primero instrumentalizando a los jóvenes estudiantes que dejaron de asistir a sus escuelas, se tomaron las calles, agredieron y destruyeron locomoción colectiva y luego quemaron a través de bombas Molotov, con entrenamiento de izquierda revolucionaria, ciertos bienes públicos. Después de los jóvenes aparecieron las feministas, que compuestas en escenas muy obscenas, muy groseras, usando sus pañoletas verdes y moradas, provocando situaciones inaceptables en las calles, hablando sobre el aborto y sobre terminar con el macho o la preeminencia del macho, justificaron su demanda histórica. Así como los jóvenes hablaban de justicia, las mujeres feministas hablaban de una demanda histórica, y a eso le agregamos la inmigración ilegal como una demanda universal que fue generando guetos de pobreza, tomas de calles, de comercio, y todo esto, estudiantes, feministas, inmigrantes ilegales, ambientalistas extremos, animalistas extremos, anarquistas, nos llevaron a ese fatídico 18 de octubre, donde la izquierda, utilizando también la debilidad del gobierno por haber hecho falsas promesas que no se cumplieron en el tiempo, arrasaron con todo, incendiando, como tú decías, iglesias, saqueando comercios, intentando derrocar al gobierno.
Y frente a esta licencia para agredir, para matar, para insultar, nosotros lo que estamos haciendo en Chile, al igual que ustedes en España con Vox, estamos levantando la palabra rebelión. Pero no rebelión como la revolución marxista con las armas, sino la rebelión del sentido común. Porque son miles, millones de hombres y mujeres en Chile, al igual que en España, que quieren paz y tranquilidad y vivir con sus familias al alero de un Estado de Derecho. Y hoy, al igual que ustedes, decimos que es la hora de alzar la voz, de ocupar los distintos espacios y dar la lucha de igual a igual. En las redes sociales, ustedes mencionaban todo el uso de las redes sociales, que antes estaba también bajo la hegemonía de la izquierda. Hoy día hemos recuperado los espacios en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, para comunicar, más allá de los medios de comunicación tradicionales, cuáles son nuestros principios y valores. También hemos ido recuperando espacios para nuestros voceros en los medios de comunicación y hoy día tenemos personas que levantan la voz en distintos medios de comunicación desde el sentido común. Y las calles también paso a paso las hemos ido recuperando con nuestro símbolo patrio, que lo tenemos aquí. Al igual que la bandera de España, la bandera de Chile ha comenzado a flamear, al igual que la bandera americana. Y la única manera de ganar es dar la batalla, no retirarse en silencio. Y eso lo estamos haciendo en Chile. Si nos cierran una cuenta de Twitter, abrimos otra. Si nos sacan un vocero de un medio de comunicación, mandamos a otro. Si nos sacan de una calle, nos tomamos otra, en el buen sentido de la palabra. Parece imposible, pero se puede. Lo único es que no hay que perder la fuerza, la mística ni la esperanza, porque el sentido común y la verdad son nuestros aliados. Y desde esa posición del sentido común y la verdad, vamos a ir recuperando paso a paso a esas personas que se vieron violentadas por esa izquierda que se fue tomando los espacios que nosotros abandonamos. Así que para nosotros es muy importante el ejemplo que ustedes dan en España, lo que se está haciendo en Italia y lo que también nos comentaban recién de cómo se ganaron espacios democráticamente en Estados Unidos para recuperar los espacios que momentáneamente se pueden haber perdido. Antonio, por tus palabras. Deseamos lo mejor para Chile, para toda la iberosfera y que sepáis que desde España estamos pensando en vosotros y quiero recordar especialmente ese proyecto, que es esa Carta de Madrid que ha promovido Santiago Abascal y que ha firmado Giorgia Meloni para enfrentarnos no al Foro de Puebla, sino al auténtico cártel de Puebla que quiere destruir la libertad en la iberosfera. La pregunta muy clara para Giorgia y para Santiago, sencilla. ¿El futuro es de los globalistas o de los patriotas, Giorgia? A ver, yo pienso que el futuro pertenece a los patriotas. Y habrá que luchar bastante, esto sí, porque nosotros estamos en lo correcto. O por lo menos nunca pensamos que las ideas de los que querían enfrentarse con nosotros tenían que ser ocultadas, canceladas, objeto de violencia. Estos medios los usan otros en contra de nosotros, justamente, como decía antes, para no tener que entrar en materia. Lo que nosotros defendemos, nuestras ideas conservadoras, esencialmente, son cosas de sentido común, ligadas a nuestra identidad, tradición, ligada a lo que puede hacer crecer nuestra sociedad de una forma más significativa. Y somos personas acostumbradas a hacerse preguntas y del otro lado, en cambio, tenemos adversarios muy agresivos. Y el hilo conductor de las intervenciones que me han precedido nos llevan siempre al mismo punto. Hay grandes concentraciones económicas, gente que tiene poder, que obran por un interés y que utilizan trozos de política, de mainstream, de prensa, de cultura, ocupan lo que sirve para crear la idea de las personas y defender esos intereses. Y
lo venden como si fueran valores, derechos, pero detrás, ¿qué hay? Hay un interés. Y hay que decirlo. Detrás del juego de la inmigración incontrolada hay el interés de grandes concentraciones económicas que quieren poner en el mercado centenares de desesperados para que los derechos de los trabajadores bajen. La inmigración se descarga en las franjas bajas de la sociedad detrás de la agresión a la identidad cultural, religiosa y de género. La identidad es un enemigo y hay que atacarlo porque quiere decir conciencia e identidad, conciencia de sus derechos, conciencia de la civilización, quiere decir saberse defender. Si tú les quitas a los seres humanos su identidad nacional, su identidad religiosa y su identidad de género y su identidad familiar, entonces le quitas a estas personas todo y estas personas tendrán cada vez menos, se defenderán cada vez menos y al final que tendrás un número y le puedes vender el mismo producto siempre. Estés donde estés. El juego del conservador es defender lo pequeño, en el sentido de la tradición. Pequeño y grande, como diría Scruton. Grandes valores, pequeñas cosas. Defender tu tradición, porque dentro de esa tradición hay las manos, la economía real, la pequeña empresa, hay la persona detrás. Si tú quitas esto, ya no hay persona, hay un número. Padre 1, padre 2. En Italia actualmente, mientras caía el gobierno, estábamos poniendo padre 1, madre 2 en vez del nombre. Y luego con la inmigración estamos revisando. Sirve la inmigración porque ya nadie tiene una nación de referencia y cuidado, la inmigración cuando es compatible con la sociedad, entonces ya no interesa. ¿Os habéis dado cuenta que hay millones de venezolanos que mueren de hambre? Pero yo no he oído ningún sacerdote del inmigracionismo pedir que se ayuden a estas personas. ¿Por qué? Porque son compatibles con nuestra identidad y por lo tanto no son funcionales para la desestructuración de nuestra sociedad y sirven entonces culturas diametralmente opuestas. ¿Por qué Europa no quiere reconocer las raíces cristianas en su constitución y que a nombre del laicismo quita toda nuestra identidad cristiana y permite que hay barrios enteros donde hay la Sharia en los barrios islámicos? Bien, todo pertenece al mismo proyecto. Entonces es evidente, podemos ganar, sí. Tenemos que tener capacidad necesitamos para crear instrumentos, porque nuestras ideas son que estos poderes son muy fuertes, pero el poder más fuerte de todos en la democracia siempre es el pueblo. Hasta que el pueblo se queda por nuestra parte, apoyándonos en Italia. Bueno, la mayoría de los italianos está de nuestro lado, por eso no nos dejan hablar. Cuando hablamos a la población y explicamos las cosas fácilmente, podemos ganar, pero nos sirven herramientas, instrumentos, poderlos construir y también con un vínculo fuerte a través de nosotros lo podemos construir. Santiago. Yo no tengo ninguna duda de que el futuro pertenece a los patriotas y de que la victoria es nuestra, aunque vivimos momentos de gran desesperanza. Millones y millones de personas por todo el mundo acaban de percibir como un señor que se apellida Dorsey y otro que se apellida Zuckerberg y 4 privilegiados más han dicho que no importan las constituciones, las democracias, los jueces, las soberanías, que ellos son el poder, que ellos son los jueces del bien y del mal y que tenemos que obedecerles. Y eso lo he percibido en alguna conversación previa con alguna de las personas que hoy están aquí rodeándonos en el plató, invita a la desesperanza. Sin embargo, creo que tenemos una responsabilidad y es tomar conciencia de la verdadera fuerza de los patriotas, precisamente por defender las cosas sencillas, las cosas pequeñas del sentido común, todo aquello que hemos aprendido en nuestras casas, todo aquello que se desarrolla con naturalidad en nuestras vidas. Y lo explicaba muy bien Giorgia Meloni. Desde Vox en España, pensando en el papel histórico que España ha tenido en Iberoamérica, hemos impulsado la Carta de Madrid, que además ha firmado también Giorgia Meloni, en la que tratamos de dar una respuesta coordinada de todo
el mundo hispanoamericano, en el que también Italia juega un papel, porque hay muchos italianos en Sudamérica, a todo lo que representa el comunismo dirigido desde Cuba, que ha destruido esa parte del continente. Creemos que tenemos una gigantesca responsabilidad como españoles para conectar a Europa y América en lo mejor de las tradiciones americanas y europeas en defensa de la democracia. Es el momento de unirnos frente a todo lo que hay que combatir, que es el globalismo, que es el comunismo internacional del Grupo de Puebla, pero también el capitalismo que se arrodilla ante China. Y realmente son muy poderosos los enemigos que enfrentamos en estos momentos, pero están defendiendo cosas incorrectas y yo no tengo ninguna duda de que van a perder por eso, porque atacan la libertad, atacan las industrias nacionales, atacan nuestras fronteras, atacan la prosperidad de nuestra gente, atacan el modo de vida de cada vez más personas a lo largo de todo el mundo y muy especialmente en Occidente, y eso va a tener consecuencias. De hecho, eso está teniendo consecuencias. Por eso utilizan todos los medios a su alcance para cercenar nuestra libertad y para callarnos. Y no lo van a conseguir, aunque dentro de unos meses no podamos ni siquiera emitir a través de YouTube, aunque no podamos hablar en determinadas redes sociales. Nos uniremos, crearemos otras redes sociales, otros canales alternativos, hablaremos con la gente que tiene nuestros mismos principios a lo largo de todo el mundo y levantaremos televisiones, espacios de libertad. Vamos a hacer todo lo que sea necesario, pero tienen que tener claro aquellos que están enfrente que nos vamos a defender, que no nos van a arrebatar nuestra libertad y que van a pagar muy caro querer quitar la libertad a tanta gente en tantos lugares del mundo que vivían en democracias, que podían expresarse en un Estado de Derecho. No van a poder terminar con lo mejor que ha alcanzado los hombres y las mujeres en gran parte del mundo. Pues me quedo con una idea que además habéis repetido ambos en intervenciones distintas, y es que nos vamos a defender y vamos a ganar. En esa frase histórica de ser es defenderse. En la propia defensa está la identidad del sujeto. Pasamos al siguiente bloque, el futuro de Europa, federalismo o soberanía. En los últimos años hemos visto cómo las instituciones comunitarias han ido asumiendo funciones y competencias que correspondían a los Estados, bien a través de reformas de los tratados o bien haciendo trampas, digamos, con legislación, ocupando parcelas que eran de las naciones soberanas. La crisis más absoluta se produce en el año 2016, cuando una gran nación europea, un Estado miembro, el Reino Unido, decide marcharse de la Unión, el famoso Brexit, pero lo estamos viendo ahora en el Parlamento Europeo con el acoso a naciones como Hungría, como Polonia o como Eslovaquia. Lo cierto es que cada vez más europeos, más compatriotas nuestros están viendo el riesgo de perder su identidad. No solo perderla, sino que su identidad sea sustituida por una nueva identidad global y de carácter puramente ideológico. En España le hemos llamado a eso el consenso progre, es decir, la suma de todos los ismos más inaceptables: el inmigracionismo, el globalismo, el multiculturalismo, el feminismo radical, el federalismo. En esa historia tenemos un gran experto para hablarnos de este tema, y al otro lado de la pantalla, que es Mattias Karlsson, expresidente del Partido de los Demócratas Suecos, ahora diputado nacional de este partido, y que, Dios mediante, las encuestas ya dicen que es el primer partido de Suecia. Buenas noches, Mattias, un placer tenerle con nosotros. Los demócratas suecos son pioneros en esta batalla contra ese consenso europeísta en el sentido federal de acabar con las naciones. ¿Este es el camino que nos queda o tenemos otra alternativa? ¿Es viable este modelo de consenso? ¿Podemos cambiar la Unión Europea? Thank you very much, and let me start by Muchísimas saying gracias. how deeply honored I am to be Es invited to this un very honor important conference, and also haber sido how invitado honored I am a esta to be able conferencia to given the opportunity to speak in y such a tener la oportunidad de distinguished hablar company. ante I was asked ante to colegas give tan my distinguidos. perspective on Se me ha what pedido the conservative que movement hable and sobre patriotic el movement movimiento need to do, conservador in the future, en el futuro, to be able to secure a victory over y si the podremos forces that we garantizar are una fighting. victoria I contra think las in many fuerzas ways con las que luchamos. these Creo que forces en are muchas just one and the maneras same.
Bueno, todas estas fuerzas son una misma. Los globalistas, federalistas, progresistas están unidos en un ataque contra el hogar tradicional de los suecos, los italianos, los españoles y todos los europeos. Quieren un mundo totalmente distinto. Quieren acabar y destruir con todo lo que hemos conseguido tradicionalmente, todo lo que merecía la pena vivir, la vida, la familia, el Estado de Derecho, la libertad de expresión. Hace algunos días celebramos el primer aniversario y Giorgia Meloni ofreció una conferencia sobre una importante figura sueca política. Roger Scruton, concretamente, que definía el conservadurismo como una sensación de pertenencia, con raíces profundas en el hogar. Una de mis citas favoritas de Scruton es que los conservadores deben adoptar muchas formas. En cuanto a la mejor forma de gobierno, la pregunta es ¿para quién y en qué momento? Si es un cierto país, una cierta historia, una cierta forma de vida que dirige el respeto. En breve, no debemos olvidar que nuestro movimiento debe ser diverso. Los hogares que amamos y que defendemos son muy distintos. Pero este hecho, que tenemos que ser distintos para tener éxito, no significa que no podamos estar unidos. Tenemos que estar más unidos que nunca, colaborar estrechamente, más de lo que lo hacemos hoy en día. Compartimos muchos principios comunes, ideales comunes, objetivos comunes. Y también tenemos enemigos comunes. Los liberales izquierdistas actúan de forma internacional en la Unión Europea, cooperan a nivel mundial. Y creo que tenemos que hacer lo mismo. Creo que tenemos que crear un escudo contra las armas que utilizan, porque a veces utilizan las mismas armas en Suecia, España, Estados Unidos, y tenemos que unirnos para protegernos contra este asalto. Los globalistas y las grandes empresas tecnológicas y millonarios ahora tratan de silenciarnos a todos. Tenemos que estar unidos y levantar la voz para que sea más fuerte. En muchos países, como el mío, la izquierda sigue siendo un oponente formidable que puede atacar con fuerzas draconianas. Pero en mi opinión, su fuerza no reside en su cercanía con las personas normales, ni en la claridad de su visión. Creo que radica en el control, la hegemonía, con estrategias y de forma organizada. Desafortunadamente, desde el 68, el conflicto adquiere un carácter local. Ahora ya no es suficiente que los conservadores tengamos una mayoría en el Parlamento, sino que tenemos que establecer presencia en todas las áreas de la sociedad. Y tenemos que contrarrestar a la izquierda en todas las áreas de la sociedad, porque mucho del poder emana de estas áreas. Debemos actuar a nivel de plataformas, asociaciones estudiantiles, asociaciones de consumidores, etcétera, etcétera. Y creo que de esta manera nos ayudaremos mutuamente. La izquierda contiene, sin dudas, personas con buenas intenciones, pero el objetivo ideológico común es perverso. Amenaza todo lo que nos toca de cerca en la fibra sensible como conservadores, la comunidad, el Estado de Derecho, la soberanía, la familia y la libertad de expresión. Somos los últimos bastiones de estos valores esenciales y debemos colaborar estrechamente para defenderlos.
No creo que podamos enfrentar solos las amenazas actuales. Para concluir, recientemente escribí un artículo en el periódico conservador sueco y acabo con El Señor de los Anillos, de Tolkien. En una escena dramática, los dos hobbits debaten sobre por qué camino deben tomar ante el inminente mal. Uno dice que deben darle la vuelta al conflicto y volver a la comarca. A esto Merry le responde: esto no es posible, porque si no, nuestros pueblos serán arrasados. Y todo lo que hay bueno en el mundo desaparecerá. Ya no tendremos comarca. Y acuerdo con el Hobbit. Ninguno de nosotros puede escapar de este conflicto. Sin unidad, sin cooperación, organización, me temo que al final no tendremos un hogar reconocible ninguno de nosotros. Así que, por favor, asegurémonos de que esto no sucede. Colaboremos para conseguirlo. Muchas gracias. Gracias, Matías, y agradezco la cita del Hobbit. Yo prácticamente me levanto todas las mañanas y escucho que resuena en mi cabeza el corred insensatos. Dice, la Unión Europea ha pasado por muchas crisis, financiera, económica, la crisis migratoria, la crisis del coronavirus de Wuhan, la ola de atentados yihadistas, pero con toda seguridad la peor crisis de todas es esa crisis espiritual, esa crisis moral que nos está llevando al hombre europeo. Les voy a poner solo un ejemplo. Recordarán que cuando el virus de Wuhan asomaba ya la patita, precisamente por las ciudades del norte de Italia, el Parlamento Europeo ordenó cerrar a todas las visitas, ordenó el cierre, impedir la entrada a nadie en el Parlamento Europeo. Incluso se prohibió la entrada a jefes de gobierno y jefes de Estado, pero el presidente del Parlamento Europeo hizo una sola excepción. Permitió que la niña Greta Thunberg acudiera un miércoles al Parlamento Europeo a dar un discursito sobre ese extraordinario cambio climático. Una niña por encima de los jefes de Estado, por encima de los jefes de gobierno y por encima de aquellos que habían sido elegidos democráticamente por el voto de sus nacionales. Esa crisis universal, esa crisis espiritual. Y ahora quiero preguntarles a Georgia y a Santiago que de forma muy breve, si es posible, nos digan, les explican a quienes nos están viendo cuál es la Europa que queremos. ¿Qué es la Unión Europea que nosotros estamos dispuestos a defender, a reformar, a conservar y a promover? No es una pregunta que podemos contestar de forma breve. Lo voy a intentar. Nosotros tenemos que decir que quien combate la construcción europea actualmente es el auténtico europeísta y quien la defiende es el enemigo de Europa como civilización, como posibilidad de ser un gran gigante de la historia de la política de nuestro tiempo y vista también como una identidad, gran identidad. La crisis, la pandemia nos lo ha mostrado perfectamente, nos ha mostrado qué es lo que falta a Europa. Visión le falta, solidaridad le falta coraje, le falta visión, porque es una Europa que se encarga de cosas minúsculas, decide cómo hay que cocinar los insectos y no consigue encargarse de los grandes temas. En Libia hemos ido en orden de... Europa no tenía un plan para resolver la pandemia, un plan para mover las naciones todas juntas, porque tenía que ir a mirar el tamaño de los moluscos en el mar. Y esto es lo que nosotros queremos cambiar, porque la idea es confederal de Europa, una Europa que se encarga de grandes materias, asuntos comunes como la política exterior, que se mueva sobre las grandes cuestiones toda junta y que deja los asuntos más cercanos a los ciudadanos, a las naciones. Esto significa ganar soberanía, porque la democracia y el poder de los ciudadanos está en la soberanía de los estados nacionales, que luego eligen
cooperar en grandes asuntos, porque interesa y sirve a todos, y no solo a algunos. La Europa que tenemos hoy sirve para solo algunos grandes concentraciones económicas, Alemania y Francia, que están gobernando Europa sin solidaridad. Y esto lo tenemos que decir. Tú has citado Thunberg en el Parlamento Europeo. Cuando Greta Thunberg ha ido al Parlamento Europeo en Italia, la pandemia ya había explotado y la Europa miraba del otro lado. Las instituciones europeas miraban por el otro lado y decían, os damos 100 millones de euros, investigación incluida, y Italia estaba arrodillada. Y el plan de recuperación, que es una gran ocasión, ayer, hace 2 días, el Parlamento Europeo tuvimos que presentar abstención, porque al final tiene asuntos que van a ser peor que el mes. Y entonces lo que dicen las instituciones europeas nos sirven a los ciudadanos y no es lo que nosotros queremos, pero en las vacunas también podemos hablar de solidaridad, porque alguien se ha dado cuenta que Alemania ha ido directo a tratar con las empresas y en cambio la Unión Europea hablaba de la vacunación en general. Yo quisiera una Europa plural de la gente, en la que no hay interés de uno o dos naciones a detrimento de los demás. Quiero dar peso a los países mediterráneos, donde se escucha la voz de los países del este, donde uno se ocupa también de los países escandinavos. Y, como el señor Lozanías, se dice compañía, donde cada uno puede crear este gran gigante de política y de economía. Y con esto cierro. El tema de la identidad para nosotros no es un tema secundario. Cuando citamos nuestra identidad cristiana, no es para imponer a alguien nuestro credo, es porque uno cree en Dios o no. Los valores del cristianismo también tenemos los valores de la civilización que están integrados, porque si negamos esto, negamos quién somos. Las primeras fronteras se dibujaron por los benedictinos. Si tú tienes miedo, no puedes estar frente al otro. Yo no creo en la cultura de la tolerancia, sino en la cultura del respeto. Es muy diferente. Tú toleras algo cuando no lo quisieras, ahí de por medio, pero el respeto procede del latino, que quiere decir mirar en profundidad. Tú respetas a alguien si sabes quién es y también te respetas si sabes quién eres. Yo quisiera una Europa así. No la tenemos, lo está negando todo, y luego abrir al otro para saber qué se puede dar al otro y qué podemos tomar. En una Europa así, pues no sirve tal como la tenemos. Simplemente puede ser presa de los intereses de los que gobiernan. Yo voy a luchar para que en Europa haya personas y que no haya intereses detrás. He intentado ser breve. Vas a luchar y muchos otros también, como Santiago. Santiago. Decía Mattias Karlsson una cosa muy interesante. Él hablaba de que estábamos unidos precisamente en nuestras diferencias, y es verdad. Nosotros, los conservadores y reformistas europeos, los patriotas, estamos unidos porque amamos nuestra propia identidad y porque respetamos nuestras diferencias, porque respetamos la identidad de los demás. Y aquellos a los que nos enfrentamos, a los globalistas y a los federalistas europeos, están unidos porque odian nuestra identidad, no solo nuestras identidades nacionales, nuestra identidad común, nuestra identidad judeocristiana como europeos, sino también porque desprecian profundamente todas nuestras diferencias. Yo creo que la fuerza de nuestras convicciones, de nuestro respeto, del amor por esa identidad en la que hemos crecido, es mucho más grande que la fuerza de los que odian y desprecian todo aquello. Y creo que ese también es un augurio de victoria. El problema es que, y este es un buen espacio para decirlo, ya no se puede debatir sobre Europa. Antes decía Giorgia Meloni que ya no hay debate. Uno, en cuanto plantea una Europa diferente a la de los burócratas de Bruselas, inmediatamente es insultado y calificado de eurófobo, euroescéptico, a pesar de que, por ejemplo, Vox nunca haya planteado ni la salida de la Unión Europea ni la salida del euro. Hemos sido etiquetados de una manera inmisericorde, como lo han sido el resto de colegas europeos, precisamente porque nosotros defendemos Europa. Y todos aquellos que nos están llamando eurófobos
son quienes están destruyendo la identidad europea, son quienes están atacando la soberanía de naciones como Polonia y como Hungría, son quienes nos han querido condenar a aceptar a aquellos que llamaban refugiados y que no lo eran, sino que eran los protagonistas de una inmigración masiva. En el momento que el Estado Islámico se consolidó en Irak y en Siria en el año 2014, padecimos una avalancha procedente de muchísimos países del mundo que nada tenían que ver con la ola de refugiados procedentes de aquellos países. Y desde determinados países europeos nos dijeron que teníamos que aceptarles en nuestras naciones, como lo ha padecido Italia recientemente con algún barco, y también España, que no lo ha padecido porque el presidente del Gobierno español se ha sumado al efecto llamada de la inmigración ilegal. También aquellos que nos han dicho que Europa no tiene que caracterizarse por su, no voy a decir ya por la fe, porque la fe la tiene el que la tiene, pero sí por su propia identidad cristiana, que es de la que nacen nuestras democracias, que es de la que nace nuestro sentido profundo de la libertad. Y esa es la Europa que queremos, una Europa unida en la soberanía de sus estados, una Europa que respete su propia identidad, una Europa que defienda sus fronteras, una Europa que se preocupe porque los europeos caminemos juntos por unanimidad y no por el rodillo de unas pocas naciones que sean más poderosas que las otras. Y esa probablemente es una Europa más cercana a la del Tratado de Niza que la Europa a la que ahora nos quieren llevar. Pero eso no significa que nosotros seamos enemigos de la Unión Europea. Al contrario, creemos que defendemos la única Europa posible. Esa Europa puede triunfar, puede sobrevivir. La Europa de Molenbeek, a la que nos quieren condenar, no puede sobrevivir. Allí no puede anidar la libertad. Y luego hablaremos de la inmigración, así que ya ceso con esta reflexión. Santiago, precisamente hay otra Europa que es posible, que es esa Europa que defendemos. No es que haya otra Europa posible, es que la única Europa posible es la que nosotros defendemos. Y pasamos con ello al tercer bloque y vamos a hablar del tema, pues con toda seguridad, de los temas que más preocupan a nuestros votantes, a los españoles, a los italianos, a los suecos, a cualquier ciudadano europeo. Yo creo que tenga una conciencia. Vamos a hablar de la crisis inmigratoria, de la invasión inmigratoria. En España este año 41.000 inmigrantes ilegales. En zonas como Canarias se ha producido un incremento del 750% de los inmigrantes ilegales que han entrado. En toda Europa, con el confinamiento global de las fronteras, han entrado 124.000 inmigrantes ilegales este pasado año 2020. Miles y miles de varones en edad militar saltan y asaltan nuestras fronteras y ponen en riesgo la convivencia en nuestros barrios, la seguridad de las calles y la propia identidad de las sociedades. A la vez, se nos dice que no hay que tener hijos, que la familia es una carga, que renunciemos a tener un piso en propiedad, que tenemos que tener todo alquilado y que tenemos que dedicarnos a sentarnos en el sofá, ver series de Netflix al lado de nuestro gato. Este es el dibujo ¿qué hay detrás de esto? ¿Quién está detrás de esto? ¿A quién beneficia? ¿Quién financia estas campañas? Y sobre todo, ¿para qué? ¿Qué se quiere con todo esto, Giorgia? Guarda, in realtà ti ho inconsapevolmente già risposto. Yo te he contestado, en realidad, sin saberlo antes. Se quiere llegar a privar a las personas de su derecho, de su estabilidad, de sus raíces, de sus relaciones. Se quieren transformar a los hombres y a las mujeres en una especie de prototipo. Y, a ver, es tan irracional todas estas teorías que se plantean a partir del globalismo que no es difícil entender que detrás hay algo más. Hay intereses, hay ganancias. Y tú preguntabas, ¿quién financia? Siempre los mismos que financian las ONGs del Mediterráneo, también financian las campañas para la independencia de Cataluña. ¿Por qué? Porque el principio es antiguo, divide y vencerás.
es la identidad mínima de los pueblos. Hablamos de Twitter, de Facebook, pero hay multinacionales que tienen una facturación superior al PIB de muchas naciones soberanas. Es un problema. El Estado soberano se transforma en una entidad mínima para defender los derechos de las personas. En el Estado nacional tenemos la democracia y la posibilidad de las personas que se expresen, ¿no? Y son los mismos que financian la división de los estados nacionales, porque si tú divides, todo el mundo es más pequeño, entonces ya no tenemos nada. Tenemos la financiación global de masa, porque si tú en la sociedad pones personas distónicas con respecto a la cultura y la identidad de la sociedad, es más fácil desestructurarla. Financian las teorías de género, porque si tú eres quien eres o quien sientes, entonces no eres, y es una paradoja, porque la izquierda también tiene como cortocircuitos casi divertidos, entre comillas, pero son trágicos. Me divierte la teoría del género. A ver, no eres un hombre, no eres una mujer, eres lo que sientes. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa en política? Carlo Fidanza, yo le digo, Carlo, cuando tengo que hacer la lista electoral, yo decido, tú no te sientes un hombre, sino una mujer. Y entonces los derechos de las mujeres son cortocircuitos todos, dramáticos. Ellos no saben contestar y son todos hijos de lo mismo. En el plan de recuperación, ¿os habéis dado cuenta que hay 1.000 millones que hay que gastar? No se habla de natalidad y es la cuestión económica más grande que tenemos que resolver. Bueno, claro, tenemos que proteger nuestra identidad y vosotros, como yo, no he pensado que se puede resolver dejando entrar los inmigrantes porque así pueden tener hijos. No, yo quiero europeos, pero en el plan de recuperación no está la natalidad. Y tenemos un problema, no solo italiano, sino europeo. Tenemos una sociedad que sigue envejeciendo con un sistema de welfare que no se mantiene de bienestar. Hay que mantener esas personas. Y bueno, nadie hable de esto. Nosotros de Fratelli d'Italia, cuando el gobierno ha enviado el plan, hemos pedido esta prioridad, pero tenía que haber sido un tema europeo. En Europa hay un programa para cada cual, pero no hay sobre la natalidad para resolver esta cuestión más grande. No, porque la familia es un enemigo. Esto es algo muy antiguo. Es una paradoja. Y con esto acabo. Según la izquierda, tú tienes que poder hacerlo todo. Todo, pero todo. Te drogas, te puedes comprar un hijo. También una mujer desesperada que lo puede vender también por dinero. Tienes que poder suprimir a alguien si su vida no es suficientemente digna para producir y consumir. Bueno, las batallas de los Evans o de los padres de Charlie Katz. Alguien distónico lo sacamos del medio. Todo esto lo puedes hacer, pero lo que no puedes hacer es decir que no estás de acuerdo. Y es lo que estamos viendo ahora. Entonces yo pienso, ¿dónde va a parar todo esto? A las personas comunes, a los ciudadanos comunes, a los que aman su identidad y su historia. Y vuelvo a Tolkien, la cita más bonita para mí es Faramir, que dice: a mí no me gusta la espada por su hoja y no amo la flecha por su rapidez. Yo amo lo que yo defiendo y nosotros estamos listos para esto, para lo que queremos defender. España con 4 millones de parados y nos dicen que necesitamos miles y miles de inmigrantes para que la economía funcione. Santiago, ¿quién entiende esto? ¿Cómo resolvemos? Para que la economía funcione, ¿cómo? Porque efectivamente hay algo detrás de este movimiento que llama a la invasión migratoria. Uno de los CEOs de una de las grandes empresas europeas dijo públicamente que venía muy bien la oleada de refugiados en aquel momento y de inmigración ilegal, porque eso iba a permitir abaratar los salarios y los costes de las empresas. ¿Realmente a quién perjudica eso? Perjudica en Europa, en nuestras naciones, a las personas corrientes, a las personas normales. No perjudica a quienes lo están promoviendo, no perjudica a los ministros comunistas que en España viven en mansiones protegidas por la policía, no perjudica a las grandes fortunas que no lo padecen y que lo están impulsando
no perjudica a Dorsey y a Zuckerberg. No, ellos no padecen las consecuencias de la inmigración ilegal en ninguna nación. Pero es muy curioso cómo desde hace mucho tiempo se ha ido produciendo un lento desprestigio de las fronteras. En las películas, en las series, en las fronteras siempre se produce, en las películas, alguna especie de atropello al que intenta pasar, siempre se percibe alguna injusticia, siempre tendemos a tener una sensibilidad casi especial, excesiva. Eso ha afectado de una manera global y de una manera transversal en todas las ideologías. Yo recuerdo perfectamente, y lo contaba hace muy poco, cómo el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, del Partido Popular, dijo públicamente en una declaración ante la prensa, delante de la ministra de Defensa, que escuchaba sorprendida, que a él no le gustaban las fronteras. Bueno, ¿por qué no le gustan las fronteras? Las fronteras son las paredes de nuestra casa. España es de los españoles, Italia es propiedad de los italianos y nuestra casa está protegida por unas paredes, por unas fronteras que guardan nuestra prosperidad, nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra tranquilidad, nuestra libertad. Pero se ha lanzado una especie de mensaje de que vivimos en la injusticia internacional y que, por lo tanto, cualquier persona puede ir a vivir donde le plazca a cualquier lugar del mundo y que quien lo impide comete una gigantesca injusticia y una falta de caridad. Y en eso, por cierto, han caído también algunas de las jerarquías eclesiásticas. Algunas, no todas, porque hemos escuchado también al cardenal Sara decir que la inmigración ilegal conduce a la esclavitud y que lo que hay que hacer es, por amor y por caridad a esas personas, que puedan vivir en sus propias naciones, que no las abandonen. Y eso es en lo que nos tenemos que volcar. Pero hay que detener la inmigración ilegal, hay que concluir con el efecto llamada, hay que decir que quien entre ilegalmente en nuestros países no podrá regularizarse nunca, no podrá recibir ayudas sociales, será expulsado. Hay que decir que las naciones tienen derecho a regular la inmigración en función de las necesidades de la economía nacional, y hoy los españoles lo están pasando especialmente mal, el resto de los europeos también, en función de la capacidad de adaptación de los inmigrantes. Y antes Giorgia Meloni lo apuntaba. No es lo mismo la inmigración procedente de los países islámicos que la inmigración procedente de países hispanoamericanos que tienen una misma cultura, una misma forma de entender el mundo a la que tenemos nosotros. Porque tenemos que proteger también aquí a las mujeres, a las personas homosexuales, de aquellos que no están dispuestos a respetarlos de ninguna manera por la religión, no, por la cultura de guerra que tienen en sus mentes. Y todo esto hay que decirlo también por responsabilidad y por sentido común, aunque también en esta ocasión nos etiqueten, nos llamen xenófobos, racistas, pero hay que decir con toda claridad que defendemos estas políticas no por odio a los de fuera, sino por amor a los de dentro y por respeto también a todas aquellas personas que creemos que tienen que desarrollar su vida en su patria y junto a su familia. Pues muchas gracias, Giorgia, muchas gracias, Santiago. Esta noche tenemos también con nosotros a nuestro diputado por Vox en Barcelona, Ignacio Garriga. Muy buenas noches, Ignacio. Buenas noches. Te iba a dar la bienvenida, pero en realidad eres tú el que nos ha acogido a lo largo de toda la jornada en Barcelona y que, por supuesto, también representa los intereses de muchísimos, de cientos de miles de barceloneses en el Congreso de los Diputados. Hemos oído hablar hoy de inmigración masiva, de multiculturalismo, de ataques a la libertad de expresión, de dictadura del pensamiento, de grandes corporaciones. Pero, por otra parte, también vemos que hay ataques a la nación, nos lo decía Giorgia, ataques a la nación, dividirla a través de esos identitarismos regionales, separatismos, y quieren acabar con los estados-nación. Te voy a hacer una pregunta, sé que no es sencilla, pero ¿hay una pinza estratégica entre ese globalismo y el separatismo, el secesionismo que ataca a las naciones, especialmente a España, pero también, por desgracia, en otras naciones? Por supuesto, Jorge, yo estoy convencido que en España actualmente estamos sufriendo una doble ofensiva, por un lado por parte del globalismo, por otra parte el separatismo, que ambos tienen un claro objetivo, que no es otro que arrebatarnos al conjunto de los españoles, a todos los españoles, la soberanía. Está claro que frente a ellos está Vox, que
que tienen muy claro que la batalla la vamos a dar de frente. Y por otro lado, encontramos cómo esa izquierda está dispuesta a vender, por un lado, la unidad de la nación o la misma soberanía con tal de mantenerse en el poder. Y por otro lado, nos encontramos también a esos partidos, ¿no?, bien intencionados que defienden la unidad nacional, pero que sin embargo están dispuestos a entregar la soberanía nacional a organismos supranacionales. Está claro y vemos a diario cómo esas élites, ¿no?, como esos oligarcas europeos, tienen una clara voluntad de financiar, por un lado, esa invasión de inmigración en nuestro continente europeo. Vemos cómo esas élites están financiando de manera clara y cuantiosa al separatismo, como bien decías, para dividirnos, para generar confrontación, para generar odio. Y son esas mismas élites que a través de esa invasión migratoria nos imponen ese falso multiculturalismo que sabemos que ha fracasado en Europa y fracasa en nuestra tierra. Ese multiculturalismo que lo que está llevando a cabo es convertir barrios antes seguros, donde los vecinos convivían en paz, donde los comerciantes salían adelante, en zonas auténticas convertidas de delincuencia y de inseguridad. Por tanto, está claro que el futuro pasa, sin duda, por los patriotas, por la defensa de nuestra identidad y por la defensa de nuestra soberanía, y en eso, sin duda, Vox dará una batalla hasta las últimas. Pues muchas gracias, Ignacio, por estas palabras, muchas gracias y mucho ánimo, porque todos sabemos, por desgracia, que Cataluña y que Barcelona se han convertido en una especie de gran metáfora de todo aquello que nosotros no queremos para nuestra tierra, para nuestros barrios y para nuestras ciudades. Terminamos ya el evento, pero antes de que nos despidamos vamos a algo que para antes parecía muy importante y ahora, pues bueno, es un dato más, y es que nos va a preguntar la prensa. Hemos tenido preguntas de hasta 20 medios que han estado viendo, y tengo aquí una serie de preguntas que me han ido pasando y las vamos a reducir a pues 2 preguntas para Georgia y 2 preguntas para Santiago. Preguntas fáciles, como todas las que hace la prensa, ya se sabe. La primera pregunta para Georgia dice: Italia se ha visto asolada por la inmigración. ¿Qué medidas tomaría en caso de tener responsabilidades de gobierno? ¿Cómo pararía esa entrada masiva de inmigrantes? Yo creo que el tema de la inmigración en Italia también es un tema europeo, pero que no hay que resolverlo en Europa como lo ha hecho el gobierno italiano en estos años. El último plan von der Leyen muestra que lo que Italia no había entendido, las otras naciones no están disponibles a distribuir los inmigrantes que nosotros dejamos entrar sin parar en Italia, que la Unión Europea quiere devolverlos a su país, centros, y resolver la cuestión con rigidez. Eso es una buena noticia si se tiene un gobierno que consigue llamar este bluff de la Unión Europea, si fuera un bluff. Yo creo que el tema de la defensa de las fronteras, y es válido para Italia, España y otras naciones que gobiernan una parte exterior de las fronteras, es una cuestión que hay que resolver juntos. Recuerdo que la Unión Europea trató con Turquía para detener la ruta de los inmigrantes que llegaban de los Balcanes, porque le molestaba un poco más a Alemania. Y también tendría que hablar con los gobiernos de Libia. La propuesta de Fratelli d'Italia desde siempre es un bloqueo naval a lo largo del litoral de Libia, que no es un acto hostil. Se puede organizar un bloqueo naval junto con las autoridades de Libia, se detienen las salidas, se va en África, por lo tanto, desde donde salen, y entonces una vez que se establece quién tiene derecho, en los 27 países se distribuyen de forma equilibradamente en Europa y no hay luego que comprobar. Entonces sería serio esto para Europa, para resolver la crisis migratoria, porque como decía Santiago, esto se puede compartir. Si no hay fronteras, no hay naciones. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Si las naciones existen, estas naciones se defienden con las fronteras. La inmigración irregular no es un derecho.
Se quiere vender como un derecho, pero no lo es. Y por lo tanto, cuando una persona llega de forma ilegal en tu casa, tú tienes derecho a crear normas para devolverlos a su país. En Italia, en estos años, ha dado una imagen trágica y entonces, como paradoja, nosotros damos prioridad a los que entran de forma ilegal y impedimos a los que quieren entrar de forma regular en Italia, los impedimos que entren. Y entonces, incluso en la crisis de la pandemia, los italianos estaban encerrados en su casa. Si tú salías, tenías un dron que te controlaba y, en cambio, los drones cerca de los centros de inmigración no había y ellos salían. Y entonces, esto es como lo haría en Europa. En Italia se dice que la Hungría, los soberanistas y los polacos no quieren compartir con nosotros la inmigración. Yo, cuando fui y conocí a Orbán, mostré una carta de Gentiloni, del presidente, diciendo: yo no acojo a los ilegales. Y entonces, ¿por qué? Pero si hace falta de forma diplomática y podemos detener las salidas desde su país, entonces sí. Me reía porque creo que la próxima rueda de prensa del Comité de Acción Política de Vox voy a llevarme a Georgia para que vean que la propuesta de Vox del bloqueo naval de Canarias es perfectamente legal y que es admisible y que es una política que debería realizarse en toda Europa, porque los periodistas en España siguen diciendo que estamos pidiendo algo extraordinario. Santiago, una pregunta que me pasan desde prensa. Sí, se dice, como ha asegurado quienes se oponen a la agenda globalista son silenciados, ¿cómo lograrán que el futuro les pertenezca? Vienen a decir, la caída de Donald Trump cree que podría anticipar la derrota de otros partidos conservadores en Europa o, por el contrario, será un resurgir para las opciones patriotas en Europa. Yo creo que el ataque a la libertad de expresión en Estados Unidos no va a anticipar ninguna derrota de los patriotas y de los demócratas y de quienes creen en la libertad de expresión, quienes creen en la soberanía de las naciones, sino que está anticipando nuestra gran victoria, porque hemos descubierto su debilidad. La hazaña con la que han actuado para amordazar a millones de personas en Estados Unidos y en el resto del mundo solo es una muestra de debilidad. Y, por lo tanto, yo me muestro muy confiado, muy tranquilo, pero sabiendo que tenemos que trabajar, que tenemos que coordinarnos, que tenemos que estar unidos para dar alternativas, para crear canales donde podamos expresarnos en libertad y para advertir a los liberticidas, a quienes nos quieren amordazar, a aquellos privilegiados multimillonarios que creen que son los dueños de las naciones, de que pagarán muy caro, porque además ya hay naciones que están legislando contra esos ataques a la libertad de expresión, como Giorgia Meloni decía en referencia a Polonia. Creo que ese es el camino y también el de crear canales alternativos. Georgia, otra. Esta fácil y además La sé. te la sabes. Esta te la sabes y nos vas a hacer feliz a todos los que estamos viendo. ¿Considera que la posible crisis o la real crisis de gobierno producida en Italia dará entrada al gobierno de Italia de fuerzas patrióticas? Si es que vamos a votar, y sería lo normal en cualquier nación democrática, sin duda alguna. Cuando Renzi abrió la crisis, la ha declarado él. Ha dicho, es un orgullo hacer el segundo gobierno Conte, porque si no los italianos hubieran votado para Fratelli d'Italia y por la Liga. Y creo que hoy habría que constituir otro gobierno, porque si no, estas personas ganarían. Es una paradoja que alguien se presente en televisión y declare esto, ¿no? Que se tiene que cerrar en el palacio para impedir que las personas hagan cosas distintas. Yo tenía una idea de democracia diferente, porque es el pueblo que elige. En el artículo 1 dice la soberanía pertenece al pueblo. Por lo tanto, lo que yo espero es que el gobierno Conte
que lunes y martes estará en el Parlamento, no tenga cifras para seguir adelante. Si tiene cifras, entonces tendremos un gobierno aún más débil e Italia no se puede permitir esta debilidad en el momento, en este temporal. Necesita un gobierno fuerte, una visión clara y suficientes números para hacer cosas valientes. Y esto solo con la votación se obtiene, porque el Parlamento no puede permitir una mayoría de este tipo. Si no vamos a votar, no va a haber fuerzas patrióticas en el gobierno, porque nosotros en el gobierno iremos cuando los italianos lo van a querer, cuando lo pidan a ellos, y no con una movida de palacio. Esto lo hace la izquierda, pero esperemos que sea posible votar pronto en Italia. Es decir, que la eventual caída de Trump no solo va a hacer que no haya gobiernos o que caiga el de Hungría, sino que al de Polonia y al de Hungría se une al de Italia, primer paso para unir el gobierno de España a este gran movimiento. Última pregunta, Santiago, y con esto concluimos. Cataluña tendrá elecciones en unos meses, porque hoy hemos conocido que se suspendían. Los problemas a los que deben hacer frente los catalanes son los mismos a los que se están enfrentando los españoles también en Canarias con la presión inmigratoria, o cree que el separatismo sigue siendo el principal problema que afrontan los ciudadanos de Barcelona, por ejemplo? Es un problema más. Los catalanes, como el resto de los españoles, están padeciendo la ruina ocasionada por las medidas del gobierno socialista y comunista, en manos de separatistas y de terroristas, y hay que decirlo con toda claridad, y en ese sentido creo que estamos un poco peor que Italia. Los catalanes están padeciendo también las consecuencias de la inmigración ilegal, especialmente la procedente de países islámicos, porque el separatismo catalán no quiso que la inmigración que llegaba a España en las décadas anteriores fuera procedente de países de habla hispana, con el objetivo de que llegasen de países africanos y tuvieran que aprender catalán en vez de la lengua común. Y además los catalanes están padeciendo una creciente radicalización separatista que está dividiéndonos, que está enfrentándonos, que está rompiendo familias y que ha terminado por romper a los partidos separatistas que van, después de pretender dividir nuestra patria, de romper España, van a concurrir absolutamente separados y enfrentados a las próximas elecciones catalanas. Es decir, enfrentamos todos esos problemas, que no son pocos, y en ese sentido yo decir que los catalanes están un poco peor que el resto de los españoles. Pues concluimos ya con esta última intervención de Santiago. Muchísimas gracias a los miles de espectadores. Gracias, por supuesto, a Giorgia y a su equipo que han venido forzando la máquina en un día muy complicado políticamente en Italia y encima el día de su cumpleaños. Gracias también a Santiago por haberse acercado a Barcelona. Gracias, Ignacio. Gracias a todos los que han intervenido. Y nos vamos a... Es que me han quedado 27.000 frases que podría dejar como resumen, pero vamos a dejarlo en una. Vamos a ganar porque vamos a saber defendernos y nos hemos puesto a recuperar el terreno. Hay otra Europa posible y esa Europa es la de los patriotas y conservadores europeos. Gracias a todos.